Muy buenos días, estimado estudiante. Una vez más, el profesor Miguel Ángel Valverde te saluda. Espero que te encuentres muy bien, querido estudiante. Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante, que es la fonología. La fonología también está relacionado con lo que es el lenguaje. ¿Por qué, profesor, con el lenguaje? Porque nosotros hemos estado desarrollando lo que es el lenguaje, planos de lenguaje, y dentro de los planos de lenguaje hemos visto lo que es lengua y habla. Y cuando yo voy a hablar de lo que es lengua, recuerda que la lengua es un conjunto de sistema de signos convencionales que puede ser teórico o escrito y que una determinada comunidad lo utiliza. Ahora, hablar de lenguaje, vamos a ver también, o lo vamos a relacionar con lo que es la fonología, ya que la fonología va a estudiar los fonemas que vendrían a ser esos sonidos abstractos que se encuentran en el cerebro del ser humano. Y esto nos va a ayudar a entender de que cuál es la diferencia entre un fonema y una grafía. Es muy importante entonces conocer lo que es la fonología, que está vinculado con lo que es la lengua. De esa forma iniciamos nuestra clase, mi querido estudiante. Rápidamente vamos a ver en este caso lo que es ciencia de los sonidos del lenguaje. Cuando vamos a hablar de ciencia de los sonidos del lenguaje, rápidamente me voy a referir a lo que es la fonología. Recuerda que la fonología se encarga de estudiar los fonemas, que es un sonido ideal, abstracto, inmaterial y que está relacionado con lo que es la lengua, mi apreciado estudiante. Y todo esto de los fonemas, ¿dónde lo puedo encontrar, mi querido estudiante? Lo vas a encontrar en el cerebro del ser humano. Todo esto de los sonidos ideales, los fonemas, están almacenados en nuestro cerebro. Eso hay que entender. Ahora, rápidamente también voy a ver lo que es la fonética. La fonética ya se encarga de estudiar el fono, ese sonido real, ese sonido que tú escuchas, que nosotros escuchamos, que nosotros lo podemos utilizar, concreto, material, y esto se hace realidad en el habla o con el habla. Entonces, si por ahí, mi estimado estudiante, te pregunta ciencia de los sonidos del lenguaje, se refiere a lo que es la fonología y la fonética. La fonología se encarga de estudiar los fonemas y la fonética se encarga de estudiar lo que son los fonos o sonidos. Vamos rápidamente con lo que es la fonética. Es la rama de la lingüística que estudia los sonidos articulados, también conocido como fonos. No hay que olvidarnos, sonido articulado, ¿no? La pronunciación, la expresión. Unidad mínima, fono. Es emitido por la voz, se relaciona con el habla, se representa entre corchetes, ¿no? Entonces, esa emisión de sonidos, esa expresión, lo voy a representar entre corchetes. Y también nos dice que son ilimitados. Profe, ¿y todos estos sonidos, dónde o qué órganos son los que intervienen, profesor? Quiero saber. Muy bien, a continuación te presento, mi estimado estudiante. Vamos viendo que al producir un sonido, al expresar una palabra, yo voy a utilizar, en este caso, todos estos órganos que tú puedes apreciar en la imagen. Por ejemplo, voy a utilizar los labios, la lengua, paladar, alvéolos, velo paladar, epiglotis, vibración, tráquea, cuerdas vocales, entre otros. Voy a hacer uso de todos estos aparatos fonadores
para producir el sonido. Muy bien, mi estimado estudiante, entonces ya tenemos una idea de lo que es la fonética. Rápidamente me voy con clases. Cuando hablo de clases voy a ver lo que es consonántico y vocálico. Cuando voy a ver lo que es consonántico, me voy a dar cuenta rápidamente que al expresar, al producir esos sonidos de los consonantes, pues voy a utilizar en este caso no todos los órganos o aparatos fonadores. En base al empleo de estos aparatos fonadores que hemos visto anteriormente en la imagen, voy a empezar a denominarlo. Y por la salida del aire también. Consonántico, entonces vamos a ver punto de articulación, modo de articulación por la vibración de las cuerdas vocales, la acción del velo paladar. Y vocálico, según la posición de la lengua, según la abertura vocal. Vamos rápidamente con lo que es por el modo de articulación. Me dice que es oclusivo cuando se produce o se opone un cierre total a la salida del aire. Profe, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a pronunciar los consonantes B, D, G, P, T y K, ¿qué va a pasar, profesor, con lo que es la salida del aire? En este caso, el aire no va a salir. ¿Cómo, profe? D. Cuando pronuncio el consonante D, el aire se queda ahí obstaculizado, ¿no? No es como las otras consonantes que cuando voy a producir el sonido va a salir un poco el aire o en todo caso el aire va a salir por los costados. En este caso entonces los oclusivos, mi estimado estudiante, son producidos cuando se opone un cierre total de la salida del aire. ¿De dónde, profe? De tu boca. B, D, G, P, T y K. Ahí está. Y voy con lo que es fricativos. Los fricativos ya no es un cierre total del aire, sino, ¿qué pasa? Que sale por una pequeña abertura. ¿Y qué consonantes, profesor, son fricativos? F, S, Z, X y Y. Ah, ya. Profe, si hay fricativos, ¿hay africado? Por supuesto que sí. Similar al fricativo, pero antes se produce un cierre total, como en los oclusivos. En este caso, ¿qué consonante es africado? Solo la ch. La ch. Siguiente, laterales. Profe, ¿por qué me menciona que por el modo de articulación son laterales y qué consonantes? En este caso, los consonantes laterales son la L y la L. ¿Por qué? Porque al producir este sonido, ¿qué va a pasar con el aire? La salida del aire se desplaza por los lados de la boca. L, ahí está. L, el aire, ¿no? Sale por los costados. Muy bien, sigo avanzando. Vibrantes quiere decir que en este caso, cuando yo voy a producir ese sonido de los consonantes R y R, ¿qué va a pasar? Que voy a sentir esa vibración en las cuerdas vocales. Pueden ser vibrantes simples o laxas, en este caso solo el consonante R, o múltiple o tensa, la doble R. La denominación se debe a la vibración del ápice de la lengua, ¿no? R, ahí está, R. Listo. Muy bien. Vamos avanzando con lo que es por el punto de articulación. Si hablo de punto de articulación, acá ya interviene, en este caso, qué aparatos fonadores son los que se encargan de producir el sonido. Recuerda, modo de articulación, solo en este caso, yo voy viendo la salida del aire, ¿no? Si hay un cierre total, hay un cierre parcial, ¿no? Que el aire sale por los costados, ¿ok? O en este caso, yo puedo ver también la vibración, ¿no? La vibración. Ahora, por el punto de articulación me indica qué órganos utilizo yo para poder producir dichos
sonidos de los consonantes, ¿no? Bilabiales. Me dice bilabiales. ¿Por qué, profesor? Porque los labios se juntan al producir los consonantes B, ahí está, mi labio se junta, M, P, se juntan, ¿no? Ahí está. Labio dental quiere decir que voy a hacer uso de mis labios y también de los dientes. ¿Para producir qué consonante? ¿El sonido qué consonante? La F. La F. Ahí está, mi querido estudiante. Sigo viendo, en este caso, interdentales, quiere decir que el ápice de la lengua empuja entre los dientes. Feta, feta, ahí está. Feta, feta, ¿ok? Dentales, el ápice rosa en los incisivos superiores. D y T. Alveolares, el ápice se acerca a los alveolos. Están los consonantes R, R, S, L y N. Palatales, el predorso se aproxima al paladar. ¿Qué consonantes? La ch, la ñ, la ey y la y. Y velares, el dorso toca el velo paladar como los consonantes K, G y X. Profe, a ver, ¿cómo yo puedo entender todo esto? Mi estimado estudiante, como estás observando ahí en la imagen, nos ayuda a comprender, ¿no?, dónde se produce o qué órganos necesito para la emisión de sonidos de los consonantes. Rápidamente, ahora me voy por la acción del velo paladar. Son nasales cuando hay caída del velo y permite más salida del aire por la cavidad nasal. ¿Qué consonantes, profe, son nasales? Solo 3 consonantes para que te recuerdes, mi estimado. 3. M, ñ y N. ¿El resto son orales, profe? Sí, el resto son orales. Recuerda que solo hasta este punto estamos viendo la emisión de sonido de los consonantes. Nada más de los consonantes. Sigo avanzando por la acción de las cuerdas vocales. Pueden ser sordos. ¿Qué consonantes? P, T, K, X, Ch, F, S y Z. Sonoros, el resto de los consonantes. No te olvides, sordos, profe, porque cuando voy a producir el sonido de estos consonantes que acabo de mencionar, no hay esa vibración. En cambio, sonoros, hay esa vibración. Rápidamente me voy con lo que es la fonología, mi estimado estudiante. La fonología también es una rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema. No te olvides, el fonema es ese sonido abstracto que está en tu cerebro, ¿no? Vamos viendo en este caso, ahí está unidad de estudio, fonema, es la unidad mínima distintiva de la lengua. Es la unidad mínima distintiva de la lengua. ¿Quién? El fonema. ¿Ok? Listo. Siguiente, vamos con clases de fonemas. Vamos a encontrar 2 clases de fonemas, segmentales y suprasegmentales. Dentro de los segmentales, vamos a encontrar en este caso 19 consonantes y 5 vocales. En total, mi estimado estudiante, en la lengua española vamos a encontrar 24 fonemas. 24 fonemas que van a tener ese sonido diferente. Y por otro lado vamos a encontrar las suprasegmentales. Son elementos que añaden a los segmentos vocálicos, afectan a más de un fonema. Tenemos el acento o tono o altura musical. Ahí está. Rápidamente me voy con lo que es fonemas vocálicos. Recuerda que cuando yo voy a hablar de los fonemas vocálicos, me voy a dar cuenta que hay vocales que al producir el sonido, por decirlo de esta forma, mis labios no se van a abrir por completo y se van a cerrar, ¿no? Al producir estos sonidos. Entonces, vamos viendo, ¿no? Las cerradas son I y U, las medias cerradas, la E y la O, y la abierta es la A. Pero a la vez me voy a dar cuenta que la I es anterior, o sea, ese sonido atrás, ¿no? I atrás, no sé si I. En cambio la U posterior, U adelante y atrás. En caso de la E, también ese sonido es atrás, ¿no? E. En cambio de la O, el sonido es adelante, ¿no? O. Y de la A, el sonido es al medio. A. Excelente. No son reglas que yo debo tener en cuenta, mi estimado estudiante. No te olvides, es muy importante.
Y por otro lado ya vamos con lo que son consonantes. Ahí están los consonantes, tengo los fonemas. Me doy cuenta que el fonema B, solo este sonido ideal está en mi cerebro, B. Pero en grafía tiene esta representación de B y V. La P como fonema y grafía no cambia, la D tampoco, F tampoco, T, L. En cambio, la L sí va a tener ese cambio, ¿no? Ahí está. Se representa en este caso en la doble L de esta forma. Ahí está, con ese simbolito, ¿no? Con un angulito hacia abajo. La Y no cambia ni en fonema ni en grafía, en cambio me doy cuenta que el fonema K solo tengo ese sonido en mi cerebro, pero en grafía tengo la C, la K y la Q. Quiere decir que en este caso, de esta forma yo puedo representar el fonema K en grafía. Rápidamente me voy con más consonantes. Tengo el fonema Che. El fonema Che tiene esta representación, pero en grafía se representa o se escribe de esta forma. El fonema S solo tengo ese sonido, pero en grafía o en escritura voy a tener dos representaciones, la S y la C. Ahí está. Y tengo también por acá mi fonema Z, que lo represento con teta, ¿no? En grafía normal. Tengo el fonema G, que en grafía igual se representa. Tengo el fonema X, mire el fonema X, ahí está, que se representa en grafía de esta forma. Genio, profe, yo quiero escribir genio, pero fonológicamente, ¿cómo lo puedo representar? Lo representas de esta forma. ¿Ok? No te olvides, mi estimado estudiante. Y tengo el fonema R, que en grafía tampoco no cambia. Con más consonantes, en este caso tengo el fonema, la doble R, que se representa fonológicamente de esta forma, una sola R y su rayita o su sombrerito. Ahí está. Tengo el fonema M, N y ñ. En caso de ñ, sí va a haber por ahí variación. De esta forma se puede representar o también se puede representar de esta forma, con un angulito hacia arriba. Muy bien. Esos son los fonemas, mi estimado estudiante. Espero que me hayas entendido la clase del día de hoy, lo que es fonología y fonética. Nos vemos en nuestra videoconferencia. Cuídate, bendiciones.